Bienvenidos una vez Moon.es a su canal de confianza, donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y siempre vamos directo al grano. Hoy tenemos un plato fuerte, un huracán de emociones, un volcán en erupción superíndice 3N. Prepu, rense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Rafael. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senú con diéresis al cap, y que como un guión de telenovela turca, ha tenido ese giros que una montau más menos a rusa. Los rumores, las indirectas, las fotos todo apunta a que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte. Pero, ¿es realmente cierto? ¿O estamos siendo víctimas de una estrategia de marketing muy bien orquestada? Vamos a analizarlo todo juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta estar al tanto de los últimos chismes, de las noticias Moon.es jugosas y de los dramas Moon.es impactantes, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirú, Rene. Tenemos mucho que contarles. Ahora con ustedes, Skun da lo caribeu más menos o Kerem y Hande, reconciliaciu superíndice 3N o drama en el parauso. La cosa es asu, mis queridos chismosos. Desde que Kerem y Hande terminaron su relación superíndice 3N, el fandom se ha mantenido en vilo, esperando un milagro, una seu más menos al, cualquier cosa que indique que el amor todavía existe. Y como si el universo escuchara sus plegarias, en las últimas semanas han surgido una serie de eventos que han encendido todas las alarmas. Todo comenzó superíndice 3 con unas fotos, unas imágenes borrosas capturadas por un paparazzi en. Adivinen. El Caribe. Ambos por separado aparentemente fueron vistos disfrutando de unas vacaciones paradisíacas en la misma zona, en el mismo periodo de tiempo. ¿Coincidencia? Por favor. En el mundo del espectáculo no existen las coincidencias. O al menos no tantas. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Los fans, con la esperanza a flor de piel, comenzaron a atar cabos, a buscar similitudes en las fotos, a analizar cada detalle. ¿El mismo tipo de palmera en el fondo? ¿La misma tonalidad del agua? ¿Un reflejo sospechoso en las gafas de sol de uno que podrá ser el otro? Todo valúa. Y no crean que los fans son aficionados, no seu más menos ores. Son detectives privados en potencia. Algunos hasta compararon las texturas de la arena en las fotos, buscando granos y du copyright ticos. Dedicación superíndice 3N nivel experto. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Después copyright S de las fotos, empezaron a circular rumores de que ambos han sido vistos cenando juntos en un restaurante exclusivo de la isla. Nadie pudo confirmar la información superíndice 3N con certeza, pero el simple hecho de que el rumor existiera fue suficiente para alimentar la hoguera de la esperanza. El restaurante en cuestión superíndice 3N, según fuentes cercanas, era un lugar ultra privado con mesas alejadas y una política estricta de 0 fotos. Imagúnense la escena, Hande y Kerem, a la luz de las velas, con el sonido suave de las olas de fondo. Romance puro. Pero ojo. Que la camarera también copyright en juru superíndice 3 haber visto a Hande visiblemente molesta en un momento de la cena. ¿Será una discusión superíndice 3N amorosa o un simple desacuerdo sobre el punto de cocción superíndice 3N del pescado? El misterio continúa. Y ahora viene lo Moon.es jugoso, las indirectas. Porque en el mundo de los famosos, las indirectas son el pan de cada día. Tanto Kerem como Hande han estado publicando mensajes crípticos en sus redes sociales, frases sobre segundas oportunidades, sobre el poder del amor, sobre la importancia de perdonar. Casi me da un ataque de azúcar. Kerem, por su parte, subió superíndice 3 una foto de un libro con un título sugerente, El arte de volver a empezar. Sutil, Kerem, sutil. Y Hande no se quedó superíndice 3 a S, publicando una cita de Frida Kahlo sobre el dolor y la resiliencia. Drama queen total. Por supuesto, los fans han interpretado estos mensajes como seu más menos ales claras de una posible reconciliación superíndice 3N. Han analizado cada palabra, cada emoticu superíndice 3N,
cada zumbolo buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y la verdad es que si uno quiere, puede encontrar lo que busca. Los fans, con una creatividad digna de un guionista de Hollywood, llegaron a la conclusión superíndice 3n de que el emoticu superíndice 3n del girasol que han de uso superíndice 3 en uno de sus posts era una clara referencia a Kerem, ya que en una entrevista con Diéresis Copyright, el agua ha dicho que se sentó identificado con esa flor. ¿Demasiado rebuscado? Quizás ese. ¿Pero divertido? Definitivamente. Pero aquí es donde entramos nosotros, los chismosos profesionales, los que vemos Moon S.A.U. de la superficie, los que no nos dejamos llevar por la ilusión superíndice 3n FUCI. Porque seamos honestos, todo esto podría ser una simple estrategia de marketing muy bien pensada. Y no me malinterpreten. No estoy diciendo que el amor no exista. Claro que existe. Pero a veces el amor y el marketing van de la mano. Pensemos por un momento, tanto Kerem como Ande tienen nuevos proyectos en marcha. Con Diéresis por 1000 L estu promocionando una nueva serie, ella estu a punto de estrenar una película. Copyright mejor manera de generar expectación superíndice 3n y aumentar el interu copyright, ese del público que alimentar los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n. Es un truco viejo pero funciona. Como el labial rojo y los tacones altos. La verdad es que el morbo vende, mis queridos amigos. Y las historias de amor, especialmente las que terminan y vuelven a empezar, son un imundene para la atención superíndice 3n pública. Asu que no será descabellado pensar que todo esto siendo orquestado por sus representantes para generar ruido mediático y aumentar sus seguidores en redes sociales. Imaginen las reuniones secretas entre los agentes, los estrategas de marketing y los propios Kerem y Ande. Una verdadera mesa de guerra para planificar cada movimiento, cada indirecta, cada foto. Además no olvidemos que Kerem y Ande son dos profesionales consumados. Saben perfectamente CU superíndice 3 mo manejar su imagen pública y CU superíndice 3 mo jugar con las expectativas de sus fans. Podrán estar perfectamente en el Caribe disfrutando de sus vacaciones por separado, y al mismo tiempo alimentando los rumores de reconciliación superíndice 3n para beneficiar sus carreras. Son maestros del engau más menos o. Son como magos que nos hacen creer lo que queremos creer. Pero claro, también copyright en existe la posibilidad de que realmente se hayan dado una segunda oportunidad. Después copyright ese de todo, el amor es complicado y a veces necesita tiempo para madurar. Quizás es el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar, para darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro, para superar los obstáculos que los separaron en el pasado. Quizás ese la distancia hizo crecer el cariu más menos o. Quizás se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Como Romeo y Julieta, pero con final feliz. Quizás ese en medio de ese parauso caribeu más menos o entre palmeras y aguas cristalinas, el amor resurgió superíndice 3 con mu, ese fuerza que nunca. Quizás esa cena romántica a la luz de las velas fue el comienzo de una nueva etapa en su relación superíndice 3n. Quizás esos mensajes crípticos en redes sociales son una declaración superíndice 3n de amor encubierta. Quizás ese escribiendo cartas de amor en la arena, con el atardecer como testigo. Quizás ese planeando una boda secreta en una isla desierta. La imaginación superíndice 3n vuela. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad. Y hasta que no lo confirmen o desmientan públicamente, todo seguirá siendo una superíndice 3 nita, un misterio, un drama en el parauso. Un culebru superíndice 3n digno de Netflix. Pero mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada detalle, especulando, chismeando y disfrutando de este culebru superíndice 3n turco en la vida real. Porque, seamos honestos, ¿a Q Copyright N no le gusta un buen drama amoroso? Es nuestro placer culpable. Es como comer helado de chocolate a medianoche. No es bueno para la salud, pero nos hace felices. Y ahora, mis queridos chismosos, es momento de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Creen que Kerem y Ande realmente se han reconciliado? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Los estaré copyright leyendo todos.
Y no se corten, quiero saber todos sus pensamientos. Copyright ¿harían ustedes si fueran Kerem o Ande? ¿Confesarían su amor al mundo o seguirían jugando al despiste? La pregunta del millón. Recapitulando un poco, hoy hemos explorado a fondo el rumor de la reconciliación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Erupa Rafael. Analizamos las fotos caribeu más menos as, los rumores de cenas románticas, las indirectas en redes sociales y las posibles estrategias de marketing. Y llegamos a la conclusión superíndice 3N de que, aunque todo es posible, solo ellos dos conocen la verdad. Es como el misterio de la esfinge. Solo ellos tienen la respuesta. Pero más allá del chisme, hay algo que debemos recordar: Kerem y Ande son seres humanos, con sentimientos, con errores y con la capacidad de amar. No los crucifiquemos. Dejemos que vivan su vida y que tomen sus propias decisiones. Y si al final deciden reconciliarse, celebremos su amor. Y si deciden seguir caminos separados, respetemos su decisión superíndice 3N. Además, pensemos en el impacto que esta posible reconciliación tendría en sus fans. Sería una explosión de alegría y de esperanza. Los fans se volverían locos. Organizarían fiestas en su honor. Les dedicarían canciones y poemas. Sería un evento histórico. Pero también, sería una gran responsabilidad para Kerem y Ande. Tendrían que estar a la altura de las expectativas de sus fans y demostrar que su amor es verdadero y duradero. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que su opinión superíndice 3N es muy importante para mí, así que copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Son mi familia virtual. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas noticias, dramas y chismes para compartir con ustedes. Prometo que no se aburrirán. Siempre tengo algo jugoso que contarles. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme. Disfrútenla.